Buenos días, señores. Gracias por continuar con nosotros. Eddie Olivares, ¿cómo está usted? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Y nosotros también de que usted venga. Eddie Olivares, que es vicepresidente del PRM. El PRM, bueno, como todos los partidos, tiene sus desafíos. Por esos días, todo ese proceso, organizando quiénes serán los candidatos, hay reservas irrelevantes. Si pudiera un poco contarnos sobre ese contexto de lo que está implicando para ustedes de trabajo, ¿no? Sí. Es un trabajo básicamente que se está haciendo detrás de cámara. Sí, es un momento muy importante del proceso. Es bueno señalar que el proceso electoral empieza formalmente con la precampaña, la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular, que es la principal función de los partidos políticos. Entonces, ahora la ley establece que las alianzas se hacen utilizando candidaturas reservadas. Entonces, la reserva es un 20% de todas las candidaturas y se utilizan para las alianzas y también para candidaturas estratégicas de los partidos. Reservar ese 20%, la ley manda, una sentencia del Constitucional manda a que sea por nivel de elección. Es un tope, porque antes los partidos podían reservarse todas las candidaturas. Todos los senadores. Sí, todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes. Entonces, al ponerle el tope y hacerlo por nivel de elección ya no es posible. Entonces, usted puede reservarse solo 6 senadores, que se lo impuso a usted en el diputados, 2000, sí, en la y elección que pasada. nosotros apoyamos. Entonces, nuestras reservas las hemos hecho sobre la base de nivel de elección. La mayor parte van a ser utilizadas en las reservas porque vamos a hacer una gran alianza, probablemente la más grande de la historia democrática. Y otra parte es para candidaturas estratégicas del partido, pero esas son son contadas, porque las alianzas que vamos a hacer van a implicar la necesidad de usar la mayoría de esas candidaturas. Entonces, ese es un proceso bastante complejo, con filigrana armar ese proceso. Ya eso se hizo, se depositó, entonces ahora empieza a dársele forma a las alianzas. Las alianzas tienen un plazo para ser depositadas el 9-10 de noviembre, pero hay gente que creía que era ahora, Sí, que se vencía. porque por la discusión sobre la reserva con la alianza, pero es el 9-10 de noviembre. En ese sentido, ahora se empieza a formalizar las alianzas con tiempo y el día 17 de agosto todos los partidos tienen que depositar los nombres de los precandidatos, sin importar el nivel de elección. Lo de las alianzas no, lo de las alianzas tienen el tiempo hasta la fecha ya de entrega de las alianzas. Entonces, el 17 son los nombres de los precandidatos. Eso que se hizo este fin de semana, que todos los partidos lo hicieron, de inscribir las candidaturas, las aspiraciones. Luego los partidos, en el caso nuestro, tendrán que definir, examinar esas inscripciones para determinar cuáles califican para entonces ser aceptada como precandidaturas. Ese es el proceso en el que estamos. Debe ser muy difícil para el PRM y me gustaría saber cómo está manejando ese detalle, o no ese detalle, ese mare magnum que se da allí entre las aspiraciones de los compañeros, el aliado que llega, Sí. el que renunció del PLD. El que están en el poder y Ajá, todo el mundo que les gusta todo el mundo, ahora. sí, el Porque melao. ustedes antes no tenían tanta Usted tiene más tanto melao que azúcar, Mireya ahora tanta mismo. azúcar. Sí, ¿Cómo lo manejan eso? Que no le creen una fricción interna que provoque una fusión, una fisión nuclear. Sí, los partidos oficiales o de gobierno, como le dicen, siempre tienen mayores posibilidades de hacer grandes alianzas.
En ese sentido, muchos de los partidos emergentes se integran o procuran participar de esas alianzas. En el caso nuestro, sobre todo por la buena valoración que tiene el partido. Nos hemos mantenido en un 45%, que es muy alta para un partido político, y ese es un motivo también, la posibilidad de triunfo. Las alianzas se hacen en nuestro sistema, que es presidencialista, se hacen para sumar votos y ganar elecciones. Se convirtieron en mucho más importante todavía porque hay que ganar con el 50+1 en primera vuelta. Entonces, cada voto cuenta, cada voto es importante. Antes, las alianzas se hacían, el doctor Peña Gómez, por afinidad ideológica, sí, el doctor Peña Gómez fue el gran motivador de las grandes alianzas. El Acuerdo de Santiago del 74, que al final de cuentas no pudieron ir a elecciones y que la hubieran ganado, pero las condiciones políticas no se lo permitieron porque había una persecución política, los presos políticos, los asesinatos, los militares en la calle que tenían un papel decisivo. La represión balaguerista. El militarismo, sí, el militarismo latinoamericano, los militares hacían campaña, eran decisivos. Entonces decidieron retirarse, pero Peña en ese gran acuerdo logró algo impensable, integrar en una alianza a Elías Wessing y Wessing, que había estado en la revolución 9 años atrás, enfrentando a los revolucionarios. Y entonces Peña sentó en una mesa a 9 años de la Guerra de Abril a Elías Wessing y Wessing con el liderazgo del MPD, increíble, para poner solo un ejemplo. Pero Peña, sobre la base de las alianzas, Peña dijo, un izquierdista tiene que llegar al Senado. Y entonces integró en el Acuerdo de Santo Domingo, ya en el 94, integró en el Acuerdo de Santo Domingo a González Espinosa, que llegó a ser... El Partido de los Trabajadores. Sí, que fue entonces... Es verdad, si uno piensa así, mirando, que el PRM está negociando con Guillermo Moreno. Estamos conversando. Estamos conversando con Guillermo. Sí. ¿Cuántas reuniones se han dado? Con Guillermo Moreno, en las elecciones pasadas, lo que pasa es que no se notaba tanto, se hicieron alianzas... puntuales. Sí, de circunscripciones. ¿Cómo cuáles? En determinados... la de San Juan sí yo recuerdo, pero hubo otras. Sí, hubo en otros lugares. O sea que esto no es nuevo, el acercamiento entre el PRM y Guillermo Moreno. Sí, lo que pasa es que la alianza solo incluyó, recuerda que él siempre ha sido candidato presidencial. Esta vez no lo sé. Entonces se hacen alianzas para otros niveles. Al parecer, según lo que se ha dicho, ya han llegado a un acuerdo y él sería candidato a senador. ¿Es esto así? No, no se ha hecho un acuerdo. No se ha hecho un acuerdo. ¿Pero no. ese elemento está sobre la mesa? No vamos a poner ese elemento como un elemento fundamental, se está conversando. O sea, yo no le puedo decir, sí, tenemos amarrado un acuerdo. Pero hay una mesa de diálogo. ¿Se le ha hecho ese planteamiento a él? Porque es lo que ha trascendido. Mira, podemos llegar a un acuerdo, usted va como... senador por el distrito y otro dirigente. No, de esa manera. No, de esa manera específica. Pero ya es importante que usted confirme que ciertamente hay un diálogo con Guillermo Moreno. ¿Cuántas veces se han reunido? Reuniones no podría yo decir, pero hay una conversación. ¿Es una mediación con intermediarios o han podido hablar? No, la conversación es con los partidos. Pues, no es con Guillermo Moreno, con su partido, el acuerdo es con los partidos. ¿Y con cuál es otro partido? No es con Alianza País solamente. ¿Con cuál es otro? Nosotros estamos conversando con la mayoría de los partidos. ¿Han tratado de hablar con Opción Democrática? También conversamos.
¿Ya se sentaron con ellos? ¿Hay alguna posibilidad? Conversamos porque, Ese es Minú yo Tavares. le decía, nosotros en este acuerdo estamos también dándole una especie de continuidad a la razón fundamental de los acuerdos que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, que es el que tiene que ver con el enriquecimiento de la actividad política a través de las diversas ideologías. Y entonces estamos procurando el acuerdo con sectores de izquierda, de centro, y hasta de ultraderecha. Una coalición. No, de lo que... Vamos a brindarle un cafecito no hay de ultraderecha. en lo que seguimos hablando de... Porque hay algunos que están muy cerca de ustedes, Pero se han alejado más. es un acuerdo, muchas gracias. Es un acuerdo muy amplio. Pensamos que será el mayor acuerdo político electoral. O sea, aunque uno no ve mucho en el radio electoral, si miramos, será como un gran acuerdo de muchos nombres, pero que en el fondo todos sabemos que el mundo electoral dominicano básicamente está dividido. Usted tiene PRM, usted tiene PLD, usted tiene PRD en menor grado y quizás alguno que tenga un 1% repartido. Entonces, en términos... Y la fuerza del pueblo. Ah, bueno, perdón, y tienes la fuerza del pueblo. Sí. Y de hecho se debate el punto. PRM, PLD, fuerza del pueblo, PRD, y después, y el PRD ya menos, que creo que un 3% anda por ahí, y después usted tiene 0 punto algo en algunos. Entonces, cuando yo vengo con unas siglas, ¿no? Es como la venta, y digo... Aquí tengo un gran acuerdo, mucha gente, pero usted sabe que en el fondo no hay mucha gente. Uno quisiera conocer la naturaleza de esas posibilidades de movimiento porque son pocas. Es decir, el radio electoral aquí es muy cerrado, si usted se pone a ver. ¿Cuáles son los que realmente tiene gente? Otra cosa es que yo decida hoy hacer un movimiento y diga, fulano es un palo. Este movimiento, fulano es un palo. Entonces negocio con ese movimiento, pero no tengo nada en realidad. Entonces... yo sí he escuchado, todos los partidos hablan de esa gran coalición, pero usted que es una persona sensata, ¿hasta qué punto, cuando hablamos de una gran coalición, es posible materializarla? A menos que llegue a un acuerdo con la fuerza del pueblo, por ejemplo. Es un proceso bastante que implica dedicarle mucho tiempo, manejarlo con mucho cuidado también. Pero ya las alianzas forman parte de la cultura política dominicana. Ya no, desde las elecciones del 24. Pero sería algo así como simbólico, ¿no? Casi simbólico. Tiene un papel, no, porque por el tema del balotaje, a partir del balotaje, 50 más un voto, usted tiene que buscar cada voto cuenta y cada partido aporta algunos votos. En ese sentido, tiene mucha importancia, pero está lo que usted señalaba, la parte del toque ideológico, que todavía queda algo. En ese sentido... ¿De verdad que queda? Bueno, queda algo. ¿De verdad que no hay una ecuación, que están todos iguales, que no hay distinción? No, porque ahí usted encuentra, por ejemplo, partidos dentro del sistema, como el Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Es un partido una expresión de izquierda, sí. De izquierda. Entonces usted encuentra el partido de Vincho, del doctor Vincho Castillo, es una expresión de derecha. Entonces, ahí hay dos polos, pero dígame... dos polos que usted dice, bueno, electoralmente, ¿cuál es el significado electoral en función de voto? Bueno, no es igual que el de un partido grande electoralmente hablando, pero es importante porque participan permanentemente del debate. Entonces, yo le compro esa parte. Hacen un aporte. A veces no necesariamente lo que sume, sino la capacidad de resta. Y la calidad. No, la capacidad de resta. Hay gente que no necesariamente suma, sino que le resta al contrario. O trabaja para restarle. No, pero también el debate. Entonces, queda esa parte del debate. Pero se pueden juntar con uno y con otro. Hace muchos años escribieron un tango que se llama Cambalache. Sí. Todos estábamos rebrujados. Sí, en un merengue. Pero doctor, yo le compro esa parte en cuanto al Frente Amplio, quizá una excepción, también está Fulgencio, la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido, son dos polos, ¿verdad? Pero en cuanto al PLD, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, ¿cuál es la diferencia en términos ideológicos políticos?
¿Hay alguna notable? Al final de cuentas, los tres partidos tienen un origen, el PRD, todo nace La Fuerza del Pueblo, el PLD. Entonces, luego surge el PLD, luego el Partido Revolucionario Moderno, que es el PRD, la versión del PRD de Peña Gómez, y luego está Fuerza del Pueblo, que surge del PLD. Entonces, al final de cuentas hay una visión progresista, se puede decir, y las ideologías están en crisis hace ya mucho tiempo, y en consecuencia impera por encima de todo la visión política de cada cual. Por ejemplo, en el PRM nosotros tenemos como ideología política el socialismo democrático. Como ideario el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, en función de eso, somos un partido progresista de centro. Aunque adopta políticas neoliberales muchísimas veces en cuanto a la visión, al manejo del Estado. Sí, la adoptan. Como lo hizo Leonel Fernández, que dice en partido, y acentúen esto, de la liberación dominicana, y vendió todo el Estado y se entregó al gran capital y a la capital extranjera. La adoptan. Y el PRM no anda lejos de ahí. La adoptan porque es un tiempo en el que la ideología pura no existe. Entonces hay un toque de pragmatismo electoral, porque la razón es el voto. Frente a las urnas es el único momento en el que todos somos iguales. El voto de un habitante de Gualey vale igualito que el voto de un habitante de Los Cacicazgos. Entonces, el voto de un rico vale igual que el voto del pobre. El voto del arzobispo vale igual que el voto Pero el compromiso de un partido, pero el partido va a tener contradicción, porque a uno y otro no le puede dar. El poder ante la urnas. Entonces, la importancia es el voto. En ese sentido, los partidos funcionan y a veces se distancian de su fundamento. Pero yo no me refería a eso, yo me refería, doctor, pero está interesante, dice que se apartan buscando el voto. Claro. Efectivamente, yo no me refería al tema electoral en sí mismo, porque ese es un medio para llegar a, sino desde el poder, para quién y para qué se gobierna, hacia quién favorece. Para que le dé el voto otra vez. Bueno, a quién favorece, no solo el voto, porque el voto se compra hasta por 500. No, porque se da también el contexto internacional. También. Aquí algunos decían, por ejemplo, de mi amigo el presidente Fernández, que todos sabemos que es un estadista y una persona muy bien formado políticamente, y decían, bueno, un día está más cerca del norte, otro día está más cerca del sur, pero depende de las circunstancias. Entonces, así mismo, en el plano, por ejemplo, de la geopolítica, de la política internacional, los partidos se mueven en función también de los intereses de la nación, más que de los ideológicos. En el país, los partidos se mueven en función de la conquista del voto, independientemente, ¿qué lo diferencia? La visión que tienen sobre la nación que quieren, pensamiento progresista en cuanto al tema del manejo, pero al final de cuentas todo termina dentro de un marco, y ese marco genera situaciones parecidas sin importar la ideología de quien gobierne. Olivares, ayer Farideh Raful se refirió a su posible candidatura a la senaduría de la República, lo hizo en el programa Esta Noche María Cela, donde trabaja, habló, dio muchos detalles, pero entre otras cosas ella dice que asume que la reserva de la candidatura senatorial del Distrito Nacional es para ella. ¿Usted tiene información en este sentido? ¿Es para Farideh Raful? Las reservas no tienen nombre. No está determinado que sea para alianza, no está determinado tampoco su nombre porque es una reserva. La reserva de la alcaldía también está ahí, no tiene nombre tampoco. Pero generalmente alguien tienen en la cabeza al momento de reservar.
No, en la cabeza está la decisión en ¿Quién? función de la estrategia del partido. ¿Quién decide No ¿Quién, eso? tiene- quién o quiénes van a tomar esa Lo que decisión? pasa es que los partidos tienen el derecho, como sí, decíamos, de reservarse, el derecho de Sí. reservarse esa candidatura. Claro, no quiere decir que fue que se le ocurrió a alguien, mira, nos reservamos esas 6 senadurías, ya esas 6 senadurías nosotros decidimos, no. Eso se consulta con los organismos correspondientes y los organismos son los que votan determinando quiénes son los candidatos, pero ninguna candidatura, ni la senaduría del distrito, ni la alcaldía del distrito, ni ninguna de las reservas hoy tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre ninguna, porque todavía no nos hemos sentado a ponerle nombre. ¿Quiénes toman Hay esa un decisión? presupuesto de candidaturas diversas que se hace en base a las alianzas, a las posibles alianzas, pero ninguna todavía tiene nombre. Hay un presupuesto en función de los partidos que potencialmente van aliados con nosotros y que hasta que no se firme el acuerdo, esa alianza no es una realidad. Entonces, en ese caso, como en todos los demás, no se sabe. ¿Cuándo se sabrá? Usted habla de un proceso y le preguntaba a Germán quién decide eso y ha dicho, bueno, lo deciden los organismos. ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar en el PRM para definir quiénes son los candidatos en esas reservas? Y debo decir, yo por ejemplo estaba hablando y me dice, mira, el PRM, hay 2 mujeres que ocupan sindicatura, le ha reservado a ellas. Gente que está asumiendo, ¿no?, que le han reservado, que lo ha hecho el PRM. Quiero saber y hay gente que está creyendo verdaderamente o que tiene algún tipo de promesa, quizás no suya, pero que tiene promesas de que las reservas son para ellos de manera efectiva. Entonces, ¿cómo se va a decidir eso en términos prácticos? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Usted es vicepresidente del PRM y dice, mira, esas candidaturas no tienen nombre. Hay mucha gente afuera que le está poniendo nombre a las candidaturas reservadas en algunas provincias. No solo Faride, que dice que cree que es para ella, no dijo que alguien se lo haya dicho, pero tiene ese convencimiento, como otros en el país. Bueno, sobre la base de que el partido determinará sobre quién recaerá cada una de las candidaturas y también ya con la firma de los acuerdos que implica una reunión del organismo máximo del partido para aprobar las alianzas. Entonces, ya a partir de la aprobación de las alianzas ya tendrá nombre cuando ya se determine las alianzas. Entonces, como tampoco podemos firmar un acuerdo, convocar el organismo máximo nuestro para refrendar la alianza, sino que se espera a que se hayan hecho todos los acuerdos. Por supuesto, se otorga poder para firmar las alianzas, entonces ya a partir de ese momento estará definida. Pero no hay nada definido en cuanto a los cargos que van a ser utilizados por el partido. Hay más, se va identificando los potenciales cargos para las alianzas, pero los cargos que van a ser utilizados por el partido están ahí. Y hay otro detalle, en la mayoría de las reservas, de todas formas, se van a utilizar los estudios de opinión, es decir, las encuestas, aún estando en reserva, en la mayoría de los casos, y eso hay que decirlo, se van a hacer estudios para determinar y el candidato va a ser el que tenga el mayor nivel de simpatía, aunque se hayan reservado. Esa es la realidad. Muy bien. Bueno, me quedó la incógnita de quién va a decidir. En el comité, en el PLD uno sabe que es el comité político. 35, sí, nosotros 40. tenemos el comité nacional. Es el que decide. Decide. Okay. ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuántos miembros hay ahí? Son 1.200 miembros. ¿Y 1.200 gente que... Bueno, difícil. Bueno, pero es una... Debe haber una comisión como ejecutiva. No, se otorga poder y entonces sobre la base de ese poder que se otorga, entonces se hacen estas gestiones, pero tiene que ser refrendado por el organismo como quiera. Que casi siempre lo va a hacer. Porque ahora, es una decisión de mucha trascendencia, claro, y la escogencia de los candidatos es la principal función de un partido político.
Por eso debe ser tan delicado y por eso nuestro partido, en un hecho sin precedente en la política dominicana, ha decidido, ha planteado que la pre-campaña debe ser una campaña transparente, en la que se respete sobre todo la transparencia y la equidad. Son dos factores importantes. Y desde ya, nosotros como partido de gobierno, por primera vez en la historia lo hace un partido de gobierno, asumimos el cumplimiento del mandato del artículo 211 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser objetivas, deben ser elecciones transparentes, deben ser elecciones equitativas, y nosotros asumimos ese compromiso y estamos en disposición de colaborar con la Junta Central Electoral en todo lo que sea necesario. Y en ese sentido también estamos tomando las medidas del lugar en relación con el tema de la pre-campaña, de la escogencia de los candidatos y posteriormente nuestra participación en las elecciones. Eso en el papel se oye muy bonito y yo estoy de acuerdo, así debería ser, pero no hay duda que hay ruido en algunos casos. Santo Domingo Oeste, escuchaba ahí como una maraquita, la oigo en Los Alcarrizos, y ayer leí algo que en Moca las bases del PRM rechazaban un acuerdo con el actual alcalde que viene del PLD. ¿Cómo van a resolver ustedes esa fricción que se da? Bueno, forma parte también de ese proceso de escogencia de candidaturas. Los acuerdos generan también sus disgustos a lo interno de los partidos, porque son espacios que los compañeros que trabajan el día a día, los que llevan muchos años trabajando, se generan sus expectativas y trabajan para ocupar ese cargo, muchos de ellos, y cuando se le entrega entonces a alguien que posiblemente estuvo combatiéndolo por mucho tiempo, entonces genera sus situaciones, pero forma parte de ese proceso de montaje de la plataforma para ganar elecciones e implica su sacrificio, pero son temas que se resuelven. Bueno, pues, Eddie Olivares, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por participar aquí. Creo que ha dicho cosas relevantes que no sabíamos y que quizás sean titulares. Gracias a Eddie Olivares, que es vicepresidente del PRM, por ponernos al día un poco de cómo está la movida política en este partido. Cuando regresemos de la pausa tenemos un invitado, vamos a hablar de desechos sólidos. Hay proyectos para los residuos sólidos en nuestro país. Recientemente se anunciaban algunos planes. ¿Cómo se materializarán? ¿Será posible? ¿Podemos tener esperanza? Es lo que vamos a hablar a continuación.